Ok, buenas noches. El día de hoy vamos a hacer los cálculos de los ratios financieros básicos que existen, en la cual para hacer estos cálculos de ratios financieros tenemos lo que es los estados de resultados y el balance general, de preferencia de dos gestiones para poder hacer comparativas entre una y otra. No necesariamente tienen que ser de un año a otro, también se puede hacer comparativas entre periodos, un estado de resultado de un trimestre con el estado de resultado de otro trimestre, o lo mismo con el balance. Se puede hacer eso, pero lo más común en los ejercicios prácticos se toma de año a año. Entonces tenemos acá los siguientes cuatro grupos de categorías de ratios financieros, como vuelvo a repetir: básico, liquidez, que hablamos de la disponibilidad que maneja la empresa; la actividad, que son las actividades de operación que tiene la empresa; el endeudamiento, la capacidad con la que está endeudada, o perdón, la cantidad con la que se encuentra endeudada la empresa; y la rentabilidad, que eso va muy arraigado a la utilidad o al resultado de la gestión esperada. Entonces, para empezar a entender la liquidez, se descompone en diferentes tipos de ratios, en la cual tenemos la razón circulante. ¿Qué quiere decir la razón circulante? Hablamos únicamente en el grupo de activos corrientes o a corto plazo. Entonces, la razón circulante me dice esta fórmula que todos los activos corrientes que yo tengo en una gestión, bueno, o en el presente año, porcentualmente cuánto representan del pasivo corriente. Entonces yo digo, ok, la fórmula es bastante sencilla, como lo pueden ver: activos corrientes, que quiere decir ustedes se sitúan en un balance general, y digo el activo corriente, que en este caso es 27.000, dividido entre el pasivo corriente de la misma gestión, 1,70. Y hacemos lo mismo para la gestión 2. Entonces, pues yo divido el activo corriente de la gestión 2 con el pasivo corriente de la gestión 2. Como pueden ver acá en el balance general, tenemos los grupos de los activos que se componen dependiendo a su grado de liquidez en la cual se convierten. ¿Qué quiere decir? Del más líquido al menos líquido, o sea, el que es más efectivo al que se convertiría en menos efectivo, o bueno, se convertiría en efectivo en un mayor tiempo. Entonces decimos disponibilidades, cuentas por cobrar, existencias, etcétera, etcétera. Y lo mismo en los pasivos corrientes, que son aquellas deudas y obligaciones menores o iguales a un año. Entonces tenemos el resultado de 1,70 y 1,98. En manera sencilla y forma y práctica de entender ese resultado, porque los cálculos los puede hacer cualquiera, la cuestión es cómo lo vamos a entender. Estamos hablando que en el activo corriente cubre o alcanza a cubrir por cada un boliviano de deuda. La empresa consta con 1,70 bolivianos de activo corriente para cubrirlo, y en el año 2 sucesivamente lo mismo. Por cada un boliviano de deuda tienes 1,98. En otras palabras, si vemos el balance general y lo comparamos, decimos entonces: el activo corriente en el año uno es de 27 millones, y el pasivo corriente es de 16. Entonces, casi hay más activo que pasivo. Quiere decir que el capital de endeudamiento, o el nivel de endeudamiento a corto plazo que tiene la empresa es bajo. ¿Por qué? Porque tranquilamente la empresa puede cubrir las obligaciones en un corto periodo. Y si vemos en la gestión 2, pues es mucho mayor el activo corriente que el pasivo corriente, casi el doble se podría decir. Es decir, por eso es que sale casi dos por cada un boliviano de deuda, dos bolivianos. Sencillo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacérmelo saber a medida que vayamos explicando. Como vuelvo a repetir, la finalidad de entender los ratios financieros es con el fin de que ustedes el resultado que tenemos podamos descomponer en la siguiente clase. ¿Cuál sería, digamos, si yo les doy 1,70 es la razón circulante? Entonces, con ese 1,70, ¿cómo yo puedo armar cuánto es el activo corriente y el pasivo corriente en un balance general? Cosa que es muy poco probable que se presente en la vida real, pero es por cuestiones de práctica y asociada a la materia, que es lo que hacemos. Entonces, lo vamos a calcular al revés, o sea, de este resultado. Vamos a ver cómo podemos descomponerlo para hallar estos componentes, ¿ok? Y esa va a ser la finalidad de esta primera y segunda clase que vamos a ver. Luego tenemos lo que son las pruebas ácidas. ¿Qué quiere decir la prueba ácida? En los activos corrientes, como ustedes conocen, en un balance general, está compuesto por disponibilidades, que es plata; exigibles, que son cuentas por cobrar; y realizables, en su mayor defecto, que son las mercaderías que vende, hablando en una empresa comercial. Entonces, la prueba ácida dice: si excluimos el inventario, que es aquel ítem o aquel cuenta o aquel activo, como quieran llamarle, que es donde está la mercadería y que es la menos probable que se pueda vender en un corto plazo. Porque imagínense, si ustedes tienen una empresa, una boutique, su mercadería es la ropa, y en una situación en la cual ustedes tengan que liquidar sus deudas a corto plazo, la ropa es lo último que van a conseguir convertir a líquido.
Peor si hablamos de una concesionaria de vehículos, puta, es mucho difícil, entonces, dependiendo del rubro. Entonces, en esta prueba dice que tú lo que vas a hacer es calcular el activo corriente de la gestión correspondiente y le vas a quitar los inventarios o existencias en este caso. Todo eso dividido entre los pasivos corrientes. Entonces, ya salió menos ahora el resultado. Salió 0,86 en la gestión uno y 1,18 en la gestión 2. ¿Qué quiere decir? Por cada un boliviano de deuda en la gestión uno tenés 0,86 centavos para cubrirlo, excluyendo los inventarios, que son aquellos menos líquidos o con menor capacidad de convertirse en líquido en un corto plazo. Y en el año 2 todavía hay capacidad de pago porque dice por cada un boliviano de deuda tenés 1,18, entonces todavía hay una diferencia ahí a favor. Seguimos. Ahora vamos a ser más estrictos. En un caso de un cierre inmediato que hay que liquidar todas las cuentas perdón, que hay que liquidar todos los pasivos corrientes en un corto plazo, entonces, pues solamente puedes tomar el valor de los disponibles. Entonces yo digo, ok, me fijo en mis activos corrientes y solo tengo disponibilidad de esto y todo eso lo divido contra todas las cuentas por pagar. 0,03. ¿Qué quiere decir? Que mi capacidad de efectivo que tengo ahorita es de por cada un boliviano de deuda tengo 0,3 centavos para poder pagarlo en este momento en caso de que hubiera un cierre técnico en la empresa. Y por cada un boliviano de deuda tengo 0,17 centavos en la gestión 2. ¿Son niveles bajos? Sí, pero ¿eso qué quiere decir? Ahí me están dando dos alertas. Miren, una me está diciendo, ok, en el caso de disponible tengo muy poca disponibilidad para cubrir las deudas en un corto plazo, es algo muy preocupante, ¿ya? Y en segunda me da a entender que el disponible, entonces, al no ser la cuenta más fuerte, y fíjense, en la prueba ácida hemos excluido los inventarios. Entonces, los inventarios representaban más o menos entre 1,70, que es la razón circulante, y prueba ácida 0,86, hay casi un 100% de diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los inventarios representan casi el 50% de todos los activos corrientes. Miren, y como les dije, 13 millones es la existencia en la gestión uno y 27 es el total activo. Entonces, quiere decir que casi el 50% está en mercadería. Y en la gestión 2002 pues ya es menos el porcentaje, entonces, ahí ya me da a entender la existencia está casi el 50% de todos los activos corrientes y el otro 50%, pues, ¿en qué cuentas estará? Porque no está en la plata, porque mira, la plata es demasiado bajo, entonces yo ahí ya me pongo a investigar y casualmente está en las cuentas por cobrar. Y estas cuentas por cobrar a razón de que existen de las ventas al crédito. Entonces, como una vez escuché, bueno, un tema, que vos tengas utilidad en una gestión no quiere decir o no es exclusivamente vinculado a que vos tengas dinero. ¿Por qué? Porque si vos vendés al crédito, entonces no va a existir esa, lo que, ¿cómo se puede decir? Esa disponibilidad que tengas, ¿ya? Entonces no siempre va de la mano. Y por último tenemos el capital de trabajo neto. ¿Qué quiere decir capital de trabajo neto? Es los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Neto, vuelvo a repetir. Es muy diferente el capital de trabajo con el capital de trabajo neto. Entonces, activos corrientes menos pasivos corrientes. Y una pregunta que una vez me hizo el licenciado, que hasta ahorita me recuerdo, es, entonces, el activo corriente menos el pasivo corriente, es el capital de trabajo neto. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo en el activo corriente 27 millones y en el pasivo corriente 16 millones, quiere decir que de estos 27 millones está apalancado con 16 millones en un corto plazo. ¿Qué quiere decir? Estos 27 millones que tengo en activo corriente, 16 millones pertenecen a deudas a corto plazo. Ok, y entonces la otra diferencia, los otros 11 millones, ¿por dónde han sido financiados o apalancados? Han sido financiados por los pasivos no corrientes. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 1 millón en activo corriente y 1 millón en pasivo corriente, entonces se netean y quiere decir que yo estoy financiando el activo corriente con todo el pasivo corriente, que el pasivo corriente está compuesto por proveedores, que está compuesto por obligaciones fiscales, con obligaciones sociales, con los sueldos y salarios, etcétera. Entonces, están neteados. Pero cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, entonces estamos hablando que existe una diferencia y esa diferencia fue financiada por una
por un pasivo no corriente o por el patrimonio en su efecto. ¿Ya? Espero que me vaya entendiendo. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber para que vaya. Más que todo, vuelvo a repetir, la materia de finanza o financiera uno 2 3 no es hacer los ejercicios, no es esto, como esto, no. Es más que todo entenderlo, cómo se pueden interpretar los cálculos para poder obtener un mejor panorama de los estados financieros, que en su caso ustedes como administradores de empresas, pues deberían fácilmente manejarlo y entenderlo. Por eso es que se les enseña contabilidad también. Ok, la rotación de inventario en veces cuando hablamos en actividad, esto más que todo va de la mano a empresas que son comerciales o venden productos tangibles. Una empresa que vende productos de servicio un poquito más distinto, ya para eso se necesitan otros indicadores para poder calcular. Pero como en la universidad nos basamos más que todo en la parte comercial nada más, entonces nos vamos metiendo en ese ámbito. Entonces, la rotación de inventario en veces dice, vos vas a dividir el costo de venta de tu gestión entre los inventarios actuales que tenés. Entonces, yo me voy al estado de resultado y digo, el costo de ventas, que en este caso está en negativo, lo convierto en positivo y lo divido entre los inventarios, existencias. 2,25 rotaciones de inventario en veces. Ya, y ahorita les explico para qué sirve eso. Y este es uno de los ejercicios que vamos a ver en la otra clase, cómo se descomponen al revés. Y la rotación de inventario en veces, ¿qué quiere decir? Dicen 360 lo divides entre la rotación de inventario en veces que acabamos de sacar. 100,59, 100,31. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir estos dos indicadores? Les está diciendo que miren, su mercadería que ustedes tienen de 13 millones y el costo de venta es de 30 millones. Sí, estamos ahí, estamos ahí. Ya. Perfecto. Entonces, la rotación de inventario en veces nos está diciendo la cantidad de veces o de rotaciones que ha tenido en toda la gestión el inventario, que quiere decir 2,25 veces en toda la gestión. Llevado a días es 100,59,90 días. Y como podemos ver acá, 30 millones, 13 es casi la mitad de 30 millones, de 30 la mitad es 15 más o menos va por ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que cada 159 días todo el inventario has botado. O sea, ¿qué quiere decir? Has vendido su totalidad. Tenías 13 millones, se vendieron y los 159 días volviste a restablecerte para tener otra vez mercadería. Luego se volvieron a vender porque ya pasaron los 300 días y el año tiene 360 y otra vez tuviste que restablecer y llegar. Entonces nos está diciendo que es un indicador, en primer lugar, sano. ¿Por qué? Porque la rotación ha sido alta, pero también que nos está diciendo que los inventarios que tenemos son de un costo elevado. Y no se olviden, tener inventarios estáticos en algunos casos representa un costo mayor de almacenamiento en las empresas. Entonces, no es tener inventario por tener siempre. En la rotación de cuentas por cobrar, esto va a la mano cuando les dije ventas al crédito, dice, ustedes dividen las ventas de la gestión, las ventas netas, dividido entre las cuentas por cobrar, que en este caso vamos a poner las cuentas por cobrar comerciales nada más. Hay cuentas por cobrar relacionadas, pero vamos a excluir en este caso solo comerciales 3,75. 3,44 y eso lo dividimos entre 3,60. 96 y 104. La rotación de cuentas por cobrar en veces nos dice cuántas han sido las cobranzas, perdón, sí, las cobranzas de las cuentas por cobrar en toda la gestión. Y dice han sido 96 cada 96 días y en el otro cada 104 días. O sea, han aumentado las ventas al crédito entre una gestión y otra. Y fácilmente lo podemos ver en el estado de resultados. Sí, las ventas aumentaron, miren, de 43 a 49, 6 millones, pero las cuentas aumentan también cobraron de 11 a 14 millones. Entonces va muy de la mano que las ventas, si aumentan, va a aumentar las cuentas por cobrar porque la empresa tiene políticas de ventas al crédito. Entonces eso va muy de la mano. Y acá, como lo podemos ver, se nota 96 104 días. Y a veces este indicador, mientras menos sea, es mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Si digamos tenemos las cuentas por cobrar muy reducido el nivel de días de rotación, es mucho mejor porque más rápido estamos generando los cobros de las ventas por cobrar. Vendemos y se cobra rápido, vendemos y se cobra rápido. Y cuando no, este indicador se dispara, quiere decir que vos estás vendiendo mucho al crédito y tu rotación por cobrar es muy baja. Ahora, ¿dónde va de la mano eso? Depende del sector al que ustedes estén afiliados o estén generando sus actividades. Por ejemplo, en una empresa
de venta de, póngale, de comida, no debería haber cuentas por pagar porque todo es al contado, no debería existir este indicador. Pero si hablamos de una empresa de agroquímicos para producción, para cultivos, a todas esas venden al crédito hasta por 6 7 meses, entonces su indicador de cuentas por cobrar debe ser altísimo, ¿ya? Luego nos dice la rotación de cuentas por pagar en veces. ¿Qué quiere decir las cuentas por pagar en veces? Estamos hablando del costo de ventas dividido entre las cuentas por pagar. Cuentas por pagar proveedores. 5,43 veces en el año y 6,59. 360 dividido entre 5,43, 66,28 días y 54,61. Ahora, como les dije, el de cuentas por cobrar es mucho mejor si disminuye con el paso del tiempo, porque quiere decir que vos cobrás lo más rápido posible. Pero en cuentas por cobrar debería ser al revés. Mientras vos tardes más en pagar, mejor para vos, porque te estás financiando de dinero ajeno, estás trabajando con dinero ajeno. Y ese indicador debería subir, pero en este caso ha bajado. Entonces, desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque la empresa vendió más al crédito y no está haciendo los cobros, y acá la empresa compró más al crédito y está pagando más adelantado. Entonces, mírense, por ejemplo, las cuentas, los costos de venta eran de 30 y 35 millones, aumentaron, pero los cuentas por pagar disminuyeron. Entonces, ahí está viendo esa discrepancia. Entonces, ya ustedes como administradores ya tienen que tomar medidas al respecto. ¿Por qué las cuentas por cobrar están aumentando? Presionar al área de tesorería, al área de cobranzas, etcétera. Las cuentas por pagar, ¿por qué se han adelantado? Si digamos, si vos sacas un crédito, te da un plazo para pagar. Te pasas ese plazo, ya te cobran intereses, pero vos como administrador, entonces si dice hasta el 30 de tanto, hasta el 30 ticket se paga para no generar mayores costos, pero aprovechar los fondos la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ese es otro indicador. Luego dice la rotación de activos total en veces. ¿Qué quiere decir? Hablamos entonces de las ventas sobre los activos totales. Entonces, vamos a calcular las ventas. ¿Cuánto representa porcentualmente entre todos los activos totales? 1,2 en el primero y 1,3 en el segundo. ¿Qué quiere decir? Si lo llevamos a niveles porcentuales, 102 y 103%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa ha generado con todos sus activos en la presente gestión más del 100% de su valor. O sea, han generado ventas más del 100% del valor total de los activos de la empresa, y en el otro caso han generado de igual manera más del 100% en ventas en relación a los activos totales que tiene la empresa. Es un nivel bueno, es un nivel bueno. Ahora hay que ver los costos, los gastos, si también van de la mano. Entonces ahí tenemos un buen indicador, nos genera un 100% de sus valores. Ahora dice el ciclo operativo. ¿Qué es el ciclo operativo? Es la rotación de inventario en días más la rotación de cuentas por cobrar en días. Entonces yo agarro rotación de inventario en días, acá, costo de inventario, rotación de inventario en días, más rotación de cuentas por cobrar en días. ¿Dónde está? Acá. Nuestro ciclo operativo habla entonces de la rotación de inventario en veces cuántos días tardan en venderse la mercadería con la rotación de cuentas por cobrar en día, que obviamente ese indicador tiene que disminuir de la mejor manera posible. Y por último tenemos el ciclo de conversión en efectivo, que es la rotación de inventario en días más rotación de cuentas por cobrar en días, menos la rotación de cuentas por pagar en días. Cada 189 días estamos convirtiendo o estamos haciendo conversión en efectivo entre los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Mientras menor sea el indicador, mucho mejor. Endeudamiento. Endeudamiento estamos hablando de cuánto de todo lo que tiene la empresa debe. Entonces, el apalancamiento tenemos pasivo total dividido entre patrimonio total. ¿Qué quiere decir eso? El patrimonio es todo lo compuesto, lo propio de los socios o del dueño de la empresa. El activo es el compuesto de todo el aporte que hizo el socio más todas las deudas que tiene a terceros. Entonces, yo digo el pasivo total dividido entre el patrimonio total
1,52 lo llevamos a niveles porcentuales. ¿Y qué es lo que digo? En la primera gestión, la empresa, digamos, de 100.000 bolivianos que tenía como patrimonio, 150.000 también tenía como deuda, dando un total de activos 250.000, porque 100.000 más 150.000, 250.000. Entonces, acá les está diciendo, ok, la empresa tenía entonces, de todo lo que tiene la empresa, que en este caso es 16 millones, el 152% de esa inversión que tienen los socios es deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo multiplicamos por 150, entonces son 25 millones que debe la empresa. ¿Hay un nivel de endeudamiento? Sí, ¿por qué? Porque la empresa debe más del 50% a terceros que a los socios. Y lo mismo en el segundo caso, incluso es más ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio se ha incrementado y miren, tal cual como les dije, el patrimonio se ha incrementado. El capital pasó de 12 a 17. El ajuste de 1 a 1,3, del 1 a 1,1 y de 2,2 bajó un poco a 1,8, pero el patrimonio se incrementó. ¿Qué quiere decir? Hubo una capitalización de aportes. Entonces, la empresa volvió a recuperar valor, o bueno, los socios volvieron a recuperar valor de la empresa y no los terceros. Entonces, ya ahí disminuyó, pero aún así más del 50% del total de la empresa está deuda de terceros. Eso depende mucho de cómo quieran llevar la empresa, porque pueden deberle pueden más del 50% que se deba y el 50% de la empresa se puede. Pueden que algunos tomen una medida más reservada y digan, no, no quiero tener deuda, que conozco empresas así, que quiere decir, todo lo pagan, entonces casi no tienen nivel de endeudamiento. Luego, autonomía, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto del patrimonio representa el total de los activos? Que sería lo que estábamos hablando. Entonces yo digo, patrimonio dividido entre todos los activos, 0,40 y 0,46. En otras palabras, ¿qué es lo que les está diciendo acá? El patrimonio representa el 40%, como les dije, más del 50% está en deuda. 60% quiere decir que es deuda y 40% es patrimonio del total de los activos. A nosotros nos enseñaron siempre la ecuación fundamental de la contabilidad: activo ahora pasivo más patrimonio. Digregando un poco más eso, entonces, ¿qué es lo que entendemos? El pasivo en las deudas, el patrimonio es la inversión de los socios. En este caso, la empresa tiene el 40% o los socios tienen el 40% de la empresa y el 60% es deuda. Quiere decir, a terceros, impuestos, el Estado, impuestos municipales, sueldos a los empleados, beneficios sociales, pago a proveedores, a todos ellos. Está trabajando bien porque trabaja con dinero ajeno. Y en el segundo caso ya es un 46%, porque como les dije, miren, esto va muy de la mano. Este disminuyó, este aumentó. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio de la empresa o el poder de los socios volvió a aumentarse, que es lo que vimos hace ratito, que se incrementaron los aportes de los socios. Y luego hacemos los cálculos de rentabilidad, que es lo más sencillo del mundo. Esto va de la mano del el listado de resultados. Dice ventas menos costo de ventas, que eso es la utilidad bruta. Como ustedes conocen el listado de resultados, ventas menos costo de ventas nos da la utilidad bruta. Ventas menos costo de ventas sobre ventas. Entonces vamos a calcular cuánto representa la utilidad bruta en relación a las ventas. Entonces yo digo utilidad bruta dividido entre las ventas. Todo esto es sobre las ventas. Entonces, mi utilidad bruta es del 29% y en el otro del 28%. ¿Qué quiere decir? Que tengo un 29% de utilidad bruta y un 28% de utilidad bruta en la gestión uno y 2. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre esos dos es, es la deuda, o perdón, es el costo que tienen mis productos. ¿Por qué? Porque si el 100% son las ventas, y el 29% en la utilidad bruta, entonces quiere decir que el costo representa la diferencia, que sería el 71%. ¿Lo puedo hacer la prueba? Podemos hacer la prueba. Ventas dividido entre costo de ventas y ahí está. Ups, perdón. Ventas dividido entre costo de ventas. Perdón, es al revés. Costo dividido entre ventas. 71%, lo que les decía. ¿Ok? Que son costos altos, sí, pero bueno, eso tenemos que volver a ver si la empresa es del ámbito comercial, de servicios, etcétera. Esta es de canto comercial. ¿Por qué? Porque los costos son del casi 70%, entonces, si fuera de servicios, casi ni tendría costos.
Ahora, la utilidad operativa es la utilidad después de todos los gastos operativos. Entonces, yo digo, ok, la utilidad operativa, 2,8 millones dividido entre todas las ventas, ¿cuánto me queda? Y representa solo el 0,65% y el otro 0,52%. Perdón, 6,54 y 5,30%, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? De todas mis ventas menos los costos y menos los gastos operativos, solo me queda el 6% y el 5,30%. Ya de por sí yo les digo, la empresa está mal. A pesar de que tiene utilidad, ya está yendo para mal. ¿Por qué? Porque los niveles son demasiado bajos. O sea, si vos invertís 1 millón de bolivianos en tu empresa y tu empresa te está dando una renta, un margen de utilidad del 6% nada más, entonces no va de la mano. Pero vamos a verlo al final cómo nos da el resultado. Margen de utilidad neta, o sea, después de impuestos y todo gasto, dividido entre las ventas. 0,5, o sea, 5% y el otro 4%. No, ya está mal. La empresa está malísima. Debería ser arriba del 8% para que se considere como que sana la rentabilidad. A pesar de que hay rentabilidad, está yendo para atrás. Y por último, el ROA y el ROE. ¿Qué quiere decir el ROA y el ROE? El ROA es, es el rendimiento que tiene sobre los activos y el ROE es el rendimiento que tiene sobre el patrimonio, o sea, la inversión de los socios. Entonces, el ROE es la utilidad neta dividido entre el total activo. Entonces, este indicador es el que nos va a decir toda la verdad. 5 y 4%. ¿Qué quiere decir? De todos los activos que tiene la empresa, solamente esta gestión ha generado 5% y en la otra gestión 4%. Entonces, si seguimos en ese parámetro de 5 y 4%, mantengámoslo todo en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50% son en 10 años. El 100% en 20 años. Quiere decir que esta empresa va a recuperar todo su activo o todo el valor del activo en más o menos 20 años. Va a recuperar. Está demasiado de la patada. Pero ahora el último que nos interesa es el ROE, que es la utilidad neta en base al patrimonio que invirtieron los socios, porque una cosa es total activo, que el total activo es todo lo que invirtieron los socios más todas las deudas que tiene la empresa, pero ahora solamente calculemos con lo que invirtieron los socios. 12%, ya se oye más alentador y cero, un 8%, 13 y 8%. Entonces ya ahí se oye más alentador. ¿Por qué? Porque los socios están recuperando en el primer año, han recuperado 12% de su inversión. Y en el segundo han recuperado 8%, pero eso se debe porque también incrementaron a su aporte de socios. Entonces obviamente es más complicado cubrir ese nivel cuando vos le invertís más plata, pues tienen que ir rendir y rendir y rendir. Entonces ahí tenemos los indicadores más la interpretación, que fue todo lo que fui explicando uno por uno. Ya cada uno se da su interpretación a medida que lo vaya estudiando más a fondo, conozca la empresa. Conoces la empresa y ya sabes dónde están las cosas, que no, que sí y demás. Ya existen más indicadores, existen muchos más indicadores dependiendo del rubro de cada tipo de empresa. Como le dije, la finalidad, ratio financiero no se requiere de un semestre como algunos docentes le plantan enseñando ratio financiero una y otra y otra y otra vez. Ratio financiero es su lógica de ustedes más los estados financieros. Sabes leer los estados financieros, sabes interpretarlos, sabes dónde están las variables, dónde están los datos, ¿ya? Y cuánto más o menos es lo que necesitan. Y dependiendo del rubro, ¿ya? No se necesita más para aprender ratio financiero. No, no es como otros, vuelvo a repetir, que le tiran extensamente todo un semestre para enseñar esto que les acabo de explicar. Ahora, las interpretaciones varían dependiendo de la persona. De preferencia, traten siempre de darle su plus, ¿ya? Ahora, ¿qué otros métodos financieros pueden haber? Pueden haber N. Se siguen creando algunos, incluso se crean algunos para poder calcular algunas cosas en específico de su tipo de empresa. Pero ya se dan cuenta y idea de cómo es lo que funciona esto, ¿ok? No sé si hay alguna consulta o pregunta hasta ahí. Ok, me imagino que no. Deben estar cansados durante todo el día y demás. Ok, jóvenes, entonces con eso terminamos. No se desconecten todavía, un minuto.